Título del expediente. Archivo BTF-09 el área que nunca fue construida. Clasificación restringido. Acceso autorizado. Personal nivel 3 o superior estado. Activo, reclasificado. Nunca vi el lugar en los planos. Eso fue lo primero que no cuadró. Trabajo como técnico de mantenimiento estructural para una instalación federal que, oficialmente, no existe. Mi chamba es simple. Revisar zonas viejas, sellar pasillos que ya no se usan, asegurar que nada colapse. Nada emocionante, nada secreto, en teoría. Hasta que me asignaron el sector E9. No aparecía en el mapa general. No tenía código de construcción, pero sí tenía consumo eléctrico constante. El correo decía, inspección de rutina. No se requiere reporte verbal. Eso nunca es buena señal. El acceso estaba detrás de una pared falsa, cubierta por paneles que simulaban concreto sólido. No había letreros, no había advertencias. Solo una puerta metálica con una cerradura antigua, de esas que no deberían seguir usándose. Cuando la abrí, lo primero que noté fue el aire. No estaba frío ni caliente. Estaba quieto, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien entrara. El pasillo era estrecho, sin cámaras visibles. Las luces se encendían solo cuando avanzaba, pero no con sensores normales. Había un pequeño retraso, como si el sistema necesitara confirmar algo antes de iluminar. En las paredes había marcas de medición, escritas a mano. No eran alturas, no eran distancias, eran intervalos: 0, 0, 30, 0, 1, 15, 0, 2, 0, 0. No entendí para qué, todavía. Al fondo encontré una sala circular, vacía, sin maquinaria, sin pantallas, sin cables visibles, solo un anillo metálico incrustado en el piso como si algo hubiera sido retirado con prisa. En el centro, una placa oxidada decía, no operar sin supervisión humana. Eso me dio escalofríos. ¿Por qué aclarar eso si ya no había nada que operar? Revisé mi tablet de trabajo. El sistema marcaba actividad en la sala. No eléctrica, no térmica. Actividad de observación. Ese no es un parámetro normal. Antes de irme, noté algo más. Había una cámara. No en el techo, no en las esquinas. Estaba empotrada a la altura del pecho, apuntando exactamente al centro del anillo. Como si lo importante no fuera vigilar el lugar, sino ver quién se paraba ahí. Al salir, intenté reportar el hallazgo. El formulario se cerró solo. La tablet mostró un mensaje breve. E9 no requiere mantenimiento. Minutos después, recibí otro correo, sin remitente. Gracias por confirmar estabilidad. La supervisión humana sigue siendo suficiente. Esa noche soñé con la sala. No pasaba nada. No había criaturas, no había voces. Solo yo, parado en el centro. Y la sensación clara de que algo estaba funcionando perfectamente, porque yo estaba ahí. Anexo al archivo BTF-09. Asunto: naturaleza del anillo / parámetros humanos. Volví al sector E. 9 2 días después. No porque me lo pidieran. Porque el sistema actualizó mi acceso sin aviso. Eso nunca pasa. Cuando entré, el pasillo estaba distinto. No estructuralmente, funcionalmente. Las luces ya no se encendían cuando avanzaba. Estaban todas prendidas desde el inicio, como si el lugar supiera que iba a regresar. Llevaba conmigo una copia local de los registros antiguos. Archivos que ya no aparecían en el sistema central, pero que habían sido respaldados antes de una limpieza administrativa. Encontré una referencia, no al sector E9, sino a algo llamado Módulo de Estabilidad Perceptiva, MEP, fecha de inicio, 1987, estado, suspendido sin desmantelamiento. Eso es una contradicción. Si algo se suspende, se apaga. Si no se desmantela, es porque no puedes apagarlo del todo. La sala circular ya no estaba vacía. No había aparecido nada nuevo. Pero el anillo tenía marcas frescas, no de uso, de contacto repetido, como si alguien o algo hubiera estado parándose ahí, una y otra vez. Revisé los registros de actividad que antes no entendí. Los intervalos no eran tiempos de operación, eran tiempos mínimos de presencia humana continua. 30 segundos, estabilidad parcial, 1.
15, coherencia aceptable. 2, anclaje completo. Debajo, una nota manuscrita escaneada. Sin observador, el entorno empieza a corregirse solo. Eso me heló la sangre. Encontré un informe psicológico adjunto. No hablaba de estrés, no hablaba de paranoia, hablaba de algo llamado fatiga de realidad. Los sujetos asignados al anillo reportaban sensación de que el espacio respiraba dificultad para recordar detalles fuera de la sala, una calma antinatural mientras permanecían en el centro. Pero lo peor estaba al final. Los sujetos que abandonan el puesto demasiado pronto describen inconsistencias posteriores en su entorno inmediato. Inconsistencias, no alucinaciones, no errores de memoria, inconsistencias. Decidí probar algo estúpido. Entré al centro del anillo. Nada pasó. No luces, no sonidos. Solo una presión leve, como cuando te sumerges en agua sin moverte. Miré la cámara empotrada frente a mí. No tenía lente visible. Era un sensor de confirmación. Estaba ahí para validar que alguien estuviera observando el espacio, no para grabarlo. Después de 1 minuto y 15 segundos, sentí algo cambiar. No en la sala, en mí. Una certeza extraña de que el lugar estaba bien, de que todo estaba en orden mientras yo no me moviera. Entendí el propósito del MEP. No contenía algo, no sellaba una entidad, era un parche, un punto donde la realidad necesitaba ser vista conscientemente para no degradarse. Salí antes de los 2 minutos, a propósito. Cuando crucé el pasillo de regreso, noté algo nuevo en la pared, escrito con marcador industrial. No dejarlo solo. No estaba ahí antes, lo confirmé en fotos. Esa noche, al llegar a casa, algo no cuadraba. Las distancias estaban mal. Mi departamento parecía demasiado largo. El reloj del microondas marcaba 1 minuto extra que no recordaba haber vivido. Y en mi correo había un nuevo mensaje automático. Tiempo de supervisión insuficiente. Corrección programada. Anexo confidencial. Archivo BTF09. Asunto. Eventos de corrección / incidentes sin observador. El primer incidente ocurrió en 1994. No lo encontré buscando el sector E9. Lo encontré porque faltaban páginas en un informe de otra área. Eso es algo que solo pasa cuando alguien intentó borrar una historia, pero olvidó borrar sus consecuencias. El documento se titulaba Reporte de desfase local, Zona Administrativa Oeste. No mencionaba el MEP, no mencionaba el anillo, solo describía un problema aparentemente simple. El personal reporta que ciertas habitaciones no coinciden con su distribución registrada. Oficinas más largas, pasillos con un giro extra, puertas que llevaban a lugares correctos, pero con trayectos incorrectos. Los ingenieros culparon a errores de planos, hasta que alguien hizo la pregunta equivocada: ¿qué cambió antes de que esto empezara? La respuesta estaba subrayada a mano: suspensión temporal de supervisión humana en E9. Ese día nadie ocupó el anillo, no por error, por decisión. El proyecto llevaba años drenando recursos, y alguien arriba decidió que una noche sin observador no haría daño. El informe técnico es brutalmente frío. Durante un lapso de 4 minutos y 38 segundos, sin presencia humana consciente, se registraron ajustes espontáneos en el entorno inmediato. Ajustes, no fallas, no colapsos, correcciones. Los efectos no fueron inmediatos, eso fue lo peor. Durante semanas, todo pareció normal, hasta que empezaron los detalles pequeños. Relojes desincronizados entre sí, documentos con palabras repetidas o faltantes personas recordando conversaciones que nunca ocurrieron. Nada lo suficientemente grave para cerrar la instalación, pero suficiente para que alguien reabriera el MEP. Encontré un testimonio grabado, audio, nunca transcrito. La voz pertenece a un supervisor que estuvo presente cuando volvieron a activar el anillo. No sé cómo explicarlo, pero cuando alguien volvió a pararse ahí, sentí alivio, como si algo hubiera dejado de empujar. Silencio. Luego añade, en voz más baja: no creo que lo que pasó fuera un accidente. Creo que la realidad intentó arreglarse sola,
y no le gustó cómo lo hizo. El informe final del incidente dice algo que nadie volvió a mencionar. Se confirma que la supervisión humana no previene el evento, solo lo mantiene alineado con nuestra versión del entorno. Nuestra versión, no la correcta, no la real, la nuestra. Volví al sector E9 una tercera vez. No usé tarjeta. La puerta estaba abierta. El anillo tenía una nueva marca grabada en el metal, profunda, permanente. 2:38. No era un intervalo aprobado, era el tiempo exacto que nadie estuvo ahí. Me paré en el centro. Esta vez no sentí calma. Sentí expectativa, como si el lugar no estuviera esperando que yo observara, sino que confirmara algo. En la pared opuesta a la cámara apareció texto digital proyectado, algo que nunca había visto. Observador detectado. Estabilidad temporal. Degradada. Continuar. No había botones, no había controles. El sistema no pedía una acción física, pedía una decisión consciente. Mi radio crepitó por primera vez desde que entré. Una voz que no reconocí dijo: si sales ahora, no vamos a saber qué versión sigue. Anexo crítico. Archivo BTF09. Asunto. Decisión del observador / sustitución operativa. No respondí de inmediato. El mensaje seguía flotando frente a mí. Continuar. No parpadeaba, no cambiaba. No estaba esperando una orden. Estaba midiendo mi disposición. La voz del radio volvió. No es como lo imaginas, nadie te obliga, pero alguien siempre termina quedándose. Pregunté qué pasaba si decía que no. La respuesta tardó demasiado. Entonces, el sistema busca otra forma de observación. Revisé los archivos históricos con más cuidado. El MEP nunca tuvo un solo operador fijo. Tenía relevos, pero no turnos normales. Eran asignaciones que duraban semanas, meses a veces, años, y siempre terminaban igual. No con renuncias, no con despidos, con una línea seca en el expediente. Estado del sujeto integrado. Encontré un memo interno que nadie firmó. El anillo no necesita presencia constante, necesita continuidad consciente. Cuando un observador ya no puede sostenerla, la continuidad se transfiere. Transferirse a qué, nunca lo explicaban. Sentí algo raro en la sala. No una amenaza, una comodidad creciente. Como si el lugar se adaptara a mí. La temperatura perfecta, el silencio exacto, la ausencia total de urgencia. Entendí por qué algunos se quedaban demasiado tiempo. No porque los atraparan, sino porque afuera empezaba a sentirse incorrecto. La pantalla cambió sola. Tiempo de permanencia. 01:42. Estabilidad mejorando. No recordaba haber aceptado nada, pero el sistema ya me contaba como activo. En los archivos más antiguos encontré algo peor. Un informe de 1972, previo al nombre MEP. El proyecto tenía otro título, Punto de Referencia Humana. La teoría era simple y aterradora. La realidad no es estable por sí sola. Necesita conciencia para mantenerse coherente. No toda la realidad, solo ciertos puntos. E9 era uno de ellos. El radio volvió a activarse. Si te vas ahora, no pasa nada inmediato, pero algo se va a acomodar sin ti. Hice la pregunta que nadie debía hacer. ¿Qué se acomoda? Silencio. Luego, lo que ya no estás viendo. Miré la cámara una vez más. Ya no parecía un sensor. Parecía un testigo. Di un paso atrás. El contador se detuvo. La estabilidad bajó. Las luces temblaron apenas un segundo. El sistema no me castigó. Solo tomó nota. Cuando salí del sector E9, nadie me detuvo. Mi acceso seguía activo. Mi nombre seguía en la base de datos. Pero algo había cambiado. En mi expediente personal apareció una nueva etiqueta. Observador no fiable. Esa noche soñé con el anillo, pero esta vez yo no estaba en el centro. Había alguien más. No podía ver su rostro. Solo sabía una cosa con certeza absoluta. Mientras alguien esté ahí, el resto de nosotros podemos seguir fingiendo que todo está bien. Cierre del archivo BTF-09.
Asunto: continuidad / estado actual. Renuncié 3 semanas después. No hice ruido. No di entrevistas. No intenté advertir a nadie. Aprendí rápido que no puedes advertir sobre algo que funciona gracias a que no se piensa en ello. Antes de irme, revisé el sistema por última vez. El sector E9 seguía activo. El anillo seguía registrando estabilidad, pero el nombre del observador había cambiado. No era un técnico. No era un supervisor. Era un puesto genérico. Presencia asignada, sin rostro, sin historial, como si ya no importara quién estuviera ahí, solo que alguien lo estuviera. Encontré el último informe mensual. Decía que la realidad local se había mantenido estable durante 97 días consecutivos. Récord histórico. Abajo, una nota automática. El sistema responde mejor cuando el observador no cuestiona su función. Pregunté, de forma indirecta, qué pasaba con quienes eran integrados. Nadie me respondió con palabras. Solo me mostraron un gráfico, no de personas, de coherencia. Cada vez que alguien desaparecía del proyecto, la línea se volvía más suave, más limpia. Entendí algo horrible. El anillo no consume energía, no necesita mantenimiento. Consume atención humana. Y cuando alguien deja de ser capaz de observar sin resistirse, deja de ser útil. El día que entregué mi gafete, pasé cerca del sector E9. La puerta estaba cerrada. Por primera vez, tenía un letrero nuevo, área en uso constante. No decía restringida, no decía peligro, solo en uso. Han pasado años, la instalación sigue funcionando, el mundo no se ha roto. Nada espectacular ha ocurrido, eso es lo más inquietante. A veces, en lugares muy silenciosos, siento lo mismo que sentía dentro del anillo, esa calma artificial, ese orden forzado, y pienso en la persona que está ahí ahora, parada en el centro, observando sin hacer preguntas, sosteniendo algo que nunca pidió sostener. Si estás leyendo esto hasta el final, hay una posibilidad incómoda que nadie en el proyecto quiso escribir en los informes. Tal vez el anillo no es el único punto de referencia. Tal vez solo es el más eficiente. Tal vez la realidad siempre ha necesitado observadores, y solo ahora aprendimos a organizarlos. El archivo termina con una última línea, añadida hace menos de un mes. Mientras haya alguien mirando, no habrá corrección. Archivo BTF-09. Cerrado estado del sistema. Estable observación. Continua.